Bien, seguimos. Hay una pregunta abierta, Valentín, Sí. y es... No, y el saludo a José, que Sí, no, Llegó. hermano, mi respeto, José. los políticos no andan solos. José No. de la Cruz. No, no José de la pretendo. Cruz. Mami le tiró piropo, dice mami, esa corbata le queda linda, Valentín. Excelente. El veto de Rusia en la ONU, en la reunión de la ONU, porque realmente está actuando como juez y parte. Bueno, es que eso es parte del modelo que se estableció de 5 grandes potencias y por eso muchos analistas plantean que para el derecho internacional público el sistema de Naciones Unidas es fundamental para garantizar mínimamente una sociedad donde impere la paz. Es preciso un sistema que articule a las naciones en torno a buscar soluciones a cualquier controversia. Y en ese sentido se estableció el poder de veto de los 5 integrantes del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Ante el veto de Rusia o de China o de Francia, de Estados Unidos, cual sea, porque no es la primera vez que se da una incursión de un país a otro sin la autorización del sistema de Naciones Unidas. Nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, abogamos siempre por el multilateralismo, es decir, siempre vamos a cuestionar o a condenar cualquier acción de guerra. No estamos en contra del uso de las armas, a menos que no sea bajo un proceso de consensos o de amplios consensos en el marco de Naciones Unidas. Ante el veto de una de las naciones, en este caso de Rusia, evidentemente que el Consejo de Seguridad, Consejo Permanente de Naciones Unidas, no puede adoptar ningún tipo de medida. Entonces transfiere la decisión o la deliberación a la Asamblea General de Naciones Unidas, para cuyas decisiones precisará de 2/3 partes de los integrantes. Y es evidente que es muy difícil construir esa supermayoría de 2/3 partes, no de los presentes, sino de la totalidad de los integrantes de Naciones Unidas, de los países miembros, de los Estados miembros de Naciones Unidas. Consecuencia, conseguir una resolución condenatoria va a ser muy difícil. Y esto lleva a que, por ejemplo, algunos estudiosos o analistas entiendan que la Unión Europea actúa como un gigante en términos políticos, en términos de difusión, de valores, de democracia y tal, pero como un enano en términos políticos. ¿Por qué? Porque no puede ser capaz de lograr una actuación unificada de los miembros de la Unión Europea. De forma que mientras en el marco de sus políticas de defensa plantean o intentan hacer prevalecer una reacción unificada, bueno, Francia, su presidente, va a establecer algún mecanismo de mediación por su parte. Lo propio puede hacer el alemán, lo propio hace el italiano y en consecuencia dificulta una actuación conjunta frente a una acción. Rusia sabe muy bien que la reacción occidental iba a venir, pero también sabe que pierde mucho en términos de prestigio esta acción unilateral, esta acción sorpresiva que los Estados Unidos advertían, pero no pueden adoptar una acción en el marco de OTAN. ¿Por qué? Porque Ucrania no es parte de la OTAN. Es por ello que Biden y otros líderes europeos destacan que promoverán sanciones, sobre todo de tipo económica, afectar la economía rusa para intentar doblegar. Rusia pierde en prestigio y en lo que le llaman los internacionalistas poder blando, es decir, ese prestigio, esa empatía con su entorno, pero el liderazgo ruso está dispuesto a pagar el precio de perder y recuperar en el largo plazo, porque así piensan incluso los chinos. En el largo plazo recuperamos lo perdido, pero logra llamar la atención y dar sobre la mesa con vigor respecto a su inflexibilidad en la posición de no permitir que al menos resulte fácil colocarle la OTAN en su
vecindad. En Julio ese sentido, César. Julio en ese César, sentido, esa es la situación. Incluso las sanciones que ha impuesto Europa y los Estados Unidos, creo que Rusia también tiene previstas respuestas a eso. No estoy defendiendo nada. Valentín. Simplemente estoy diciendo que no creo que esa inteligencia, ese Estado también orientado, tan cohesionado, no tenga previsto respuestas alternas a la previsible venida de sanciones vigorosas como las que se le está imponiendo a Rusia. Valentín, Mañana es un estudioso de la política rusa. Incluso De hace más de todo, un es uno de año los que él ha estado intelectuales más- aquí anunciando lo que iba a ocurrir. Adelante, Julio Mañana. César, debo de saludar su presencia primero. Gracias, Me gracias, siento Mañana, mi muy, respeto. muy honrado de poder compartir con usted este escenario. Y debemos decir antes de mi pregunta, Julio César Valentín Jiminián, lo siguiente. Lo peor de todo es la desinformación internacional que se ha desatado por parte de Occidente y Estados Unidos, que le quieren hacer ver al mundo una cosa que no es, y que condena a Rusia y a Putin y lo ven como el peor malvado del mundo. Yo lo veo así Y yo también. entiendo que a Putin lo empujaron a esa situación que se sabía que eso venía. Por ejemplo, hay desinformación al granel, hay videos falsos, hay informaciones de la intervención, de la operación especial, como le llama Putin, totalmente distorsionada y uno lo entiende. Pero ustedes, Ya sea parte de los recursos de guerra. claro. Es probable que Putin esté cediendo lo mismo para su sociedad rusa, Sí, pero que hoy está más aislada que nunca. sí, pero es Occidente completo, con Estados Unidos a la cabeza. 5 potencias nucleares alrededor de la OTAN, que como usted ya bien ha explicado, Ucrania es la puerta. Sí, óyeme, lo que está evitando Putin con esa operación obligatoria que lo empujaron a intervenir en Ucrania. Recuérdense que de lo que estamos aquí en este salón, solamente Domingo y yo nos recordamos de la crisis de los misiles, Sí, de los misiles. 1982. ¿Te recuerdas? ¿Por qué ese demócrata, también demócrata, John Fitzgerald Kennedy, casi puso el mundo al borde de la amenaza nuclear? Porque no quería que enclavaran o sacaran los misiles de Cuba. Porque está cerca de Claro, Florida, claro. casi en su frontera. Los misiles Y eso es soviéticos, legítimo. sí, Eso sí, es claro. legítimo. A 80 millas. Óyeme, la OTAN, y cuando termino, ahí va mi pregunta, la OTAN no es defensiva, es ofensiva. ¿Qué hizo en Yugoslavia? Usted y yo sabemos. Sí, ¿Qué pasó en Yugoslavia? ahí hubo una incursión. Y entonces, ¿y quién protestó? Lo mismo en ¿Quién Siria, denunció? lo mismo en Irak. Con la premisa en Irak Libia. de la invasión norteamericana Libia. sin acudir a ningún espacio multilateral, Entonces. bajo el argumento de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y como dice, leía un análisis en el día de hoy, y no hay nada, hubo armas más de destrucción más masiva que la mentira Claro. convertida en verdad para lograr esa invasión. Pero no solo la invasión, sino el efecto de la invasión, que fue una sociedad que estaba cohesionada bajo el régimen dictatorial, evidentemente, de Saddam Hussein, pero tenía controlados los extremismos fundamentalistas. ¿Qué pasó? Que el único que advirtió eso con vehemencia en el plano político fue Bernie Sanders. Dijo, ahí van a desatar una amenaza mayor para Europa y Occidente. Ahí vino el terrorismo, que se ha no, diseminado. no uno. Y en 1000 Yugoslavia, manifestaciones ¿qué de pasó, Julio terrorismo. César, en Yugoslavia? Lo propio, el tema de los Balcanes, ¿no? 20 sociedades, incluso muy marcadas por la tradición musulmana, que no lo veo mal, por la presencia centenaria del Imperio Otomano en esa franja de Europa del Este y de los Balcanes. Correcto. Valentín, ¿qué significado tiene La que un pregunta de país... Mañana no la he hecho. No, No, hice una él interrupción. estaba- Pa'lante, él estaba- pa'lante. Mi pregunta, Julio César, en ese mismo contexto es la siguiente. En el actual marco, porque realmente la situación mundial ha cambiado, Evidentemente. Igual que la pandemia cambió el mundo, así mismo esta situación ha cambiado el mundo en cuanto al orden imperante. Ya no es igual, ya. La situación no es igual de hace 2 semanas atrás. Entonces, desde el punto de vista suyo, ¿qué usted cree que puede ocurrir? Porque cuando Putin hace la advertencia
a su fuerza disuasoria. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? En términos de guerra. Se refiere a las armas nucleares. Y los eslavos no hacen bulto, no inventan. Fueron lo mismo Bélgica, con Stalin a la cabeza, que se metieron allá al búnker del señor Hitler. Allá mismo fueron. Y óyeme, allá adentro. Entonces, esos son los eslavos. ¿Qué usted cree que puede pasar en el marco, en el orden nuevo que se ha instaurado con esa incursión en Ucrania? Es muy difícil pronosticar, pero los 5 días nos indican que de no producirse un alto al fuego mediante la negociación, que es a lo que debemos apelar, y la intervención, naturalmente, en lugar de en posiciones de hostilidades, en posiciones de mediación de algunas naciones. Yo preveo que se pueden producir incentivos a reacciones militares dentro de la sociedad ucraniana al intento de avance de las fuerzas rusas. Aunque Rusia anunció que iba en protección de las franjas que se habían autoproclamado repúblicas independientes, sí, la región de Donbass, no toda, pero esas 2 franjas que apuntan hacia el Mar Negro, realmente ha habido incursiones en áreas política y militarmente muy estratégicas, como las bases militares que hay en Ucrania, incluyendo la simbología de Chernobyl, que está a 17 kilómetros, de Bielorrusia, que es donde hay una base de apoyo y por donde hubo una incursión de las tropas rusas, porque es un aliado de Rusia, y en esta otra parte, en la proximidad, también hay otra de las principales, o la principal base nuclear, que aunque hay toda una disputa en el plano militar, nadie va a propiciar la destrucción de la misma por los efectos regionales y hasta globales que puede tener una solución violenta por la captura de esta planta nuclear. Ahora bien, además de eso, las sanciones van a obligar a Rusia a incorporar a otros actores. China ha mantenido, al parecer, al margen, una posición neutral, pero dándole garantías de respuestas ante las sanciones en términos económicos, en términos de suministro y en términos de intercambios comerciales. Por eso te digo que la inteligencia rusa no tiene nada quizás al azar. Y en consecuencia están preparados para un nivel de confrontación en el mediano y en el largo plazo. Siempre con el gran objetivo de lograr sentar a su oponente en la mesa del diálogo mediante la exhibición de fuerzas y ante la exhibición de la dificultad de ser vencido en el plano militar, pues obligar a un compromiso escrito de no suscribir la incorporación de Ucrania a la OTAN. Lo mismo va para Georgia y para otras naciones que aún no son parte de la OTAN. Valentín. Esa es una de las previsiones que veo. Evidentemente que hay una supremacía de Rusia, pero Rusia sabe que no va a vencer en 3 días. Ahora, si logra ocupar a Kiev y permanecer en un tiempo considerable, ya en términos simbólicos ha vencido, porque ahí reside el poder político de Ucrania y por tanto debilita. Puedo decirte que el presidente ucraniano probablemente ha jugado muy bien con el marketing o ha actuado con mucha dignidad frente a su pueblo. Y no estoy juzgando la justeza o no de la actuación de ninguno de los actores, pero cuando él se le ofrece una evacuación para la protección suya y él dice que no, que él prefiere quedarse, aunque los rusos y aliados rusos destacan que las imágenes no obedecen a la participación protagónica de él en el escenario de combate,
con los soldados, que es la utilización de la tecnología para colocarlo como parte. Sin embargo, eso aumenta la dignidad. Y eso no es reciente, no es nuevo en la lógica de la guerra. Cuando la invasión alemana a la Unión Soviética, justamente en lo que hoy es Ucrania, y en varios lugares hubo resistencia muy fuerte. Pero aun cuando las fuerzas rusas eran más débiles, publicaban imágenes de hombres, de mujeres, de niños, como supuestos francotiradores que habían matado a 2.000 rusos. Y esto lo que constituía era un mecanismo para que desde la resistencia y por las redes clandestinas que habían de comunicación y las redes formales del Estado soviético, lo que prevalecía ante la destrucción del conflicto, que fueron 22 millones que aportó la Unión Soviética con Rusia a la cabeza en aquella contención de dimensión mundial. Bueno, pues probablemente también el presidente ucraniano ha utilizado bien la lógica de colocar la imagen de un hombre dispuesto a darlo todo, a dar la vida, y probablemente tampoco sea espontáneo que se utilice a una Miss Universo que dice, bueno, yo no soy militar, pero usé la ropa militar como una forma de estimular la dignidad de los ucranianos. Y los niños también. Es decir, los niños. Vi una niña ahí Diciéndole al policía. diciendo a un militar. Estas son imágenes que, si bien pueden ser espontáneas, su video no solo es viral a nivel universal, sino que también es parte del arma de utilización como un mercadeo, como un recurso para levantar la moral de los que pretenden ir al combate. Pero no ponen la del soldado ruso que le da una paleta a una niña también. No, y la reacción del ruso también y que lo reciben tampoco fue aplaudiendo. Esa no agresiva. la ponen. Si usted ve las Pero tú la imágenes, viste. miren. Sí, pero yo no la vi en un medio sitio la tradicional. viste. No, Óyeme, no un medio Belga, tradicional. si tú, pero Belga, si tú lo fuerte de Putin. Ay, a mí me gustaba Mira, Bélgica. ver su figura. Pero, oye, Bélgica. Bélgica, Pero si estoy tú contrario. comparas eso con la reacción de los soldados israelíes frente a los niños palestinos que reaccionan por la ocupación de la Franja de Gaza, pues tú te das cuenta que la respuesta es violenta. Bueno, dos preguntas. Son Ya. decenas Se de nos miles fue de el niños. tiempo. Decenas de niños Se nos asesinados fue el por parte de tiempo. las tropas israelíes. Putin hubiese invadido a Ucrania si Trump hubiese sido presidente. Sí, probablemente sí, si Trump insiste en que Ucrania y Georgia formen parte, y Moldavia formen parte de la OTAN, porque es que le van a colocar en sus fronteras bases militares, le van a colocar ejércitos, todo lo que permite la normativa del tratado. Es decir, eso pasa a ser una parte fundamental de las normas, de las leyes, de las reglas que gobiernan a cada uno de estos países, y por tanto, en términos de defensa, Rusia va a ser una república, un país endeble, y nunca lo ha sido. Fue endeble en un tiempo, tanto así que cuando la OTAN, cuando la Unión Soviética se desmembra, en el mismo año 99 entraron 4 países muy cercanos, Hungría, Rumanía, 4 países. Pero luego entraron en el 2004, luego en el 2009, Una sola, en ya. el Muy poco 17 tiempo, y ahora en demasiado el corto 2020 siguen entrando países. Valentín, ¿qué significado tiene que un país tan neutral como Suiza, que nunca ha tomado participación, bueno, al menos en lo que uno recuerda, Dice, de un lado o de otro lado de los que están en medio de un conflicto, que en este momento asuma una postura De beligerancia, de sancionar la incursión de Rusia? ¿no? Y algunos países como Finlandia, que no son parte de la OTAN, y otros países próximos se nos podrían, fue el tiempo, Valentín. podrían Dice entrar. Corrado, ¿Pero qué significado tiene? Bueno, abandonan su tradición de neutralidad, se incorporan a sanciones, quizá defienden una mirada europea Hay que traer cohesionada y en otra vez. consecuencia Oye, Bélgica, la entrevista está en los el coloca final como ya. actores en el conflicto. Oíste, Valentín, la entrevista está en el final, lamentablemente. Hay que dejar claro que nosotros abogamos por la paz. Sí, por la Y paz, que por no el apoyamos diálogo, ninguna por invasión de absolutamente. ningún país sobre otro, nunca. Porque nosotros hemos sufrido eso. Claro. Y número 3, quienes tenemos familia en Estados Unidos, no en Rusia,
tenemos que pensar en función de la seguridad de Estados Unidos también, para que no haya confusión. Este en peligro. Tú oye, para que no haya confusión, porque hay una barza de despitados que porque uno tiene su posición, entienden que uno está inclinado. No, uno entiende que nuestro socio es Estados Unidos, no es Rusia, Sí, no, esencialmente. Pero Y eso uno lo ninguna reconoce. agresión puede ser aceptable. No Se puede nos fue ser el tiempo, aceptable, da exactamente. muchas preguntas. Conrado Abud dice que habla del discurso ¿Quién? del presidente, un amigo de nosotros. yo voy a pero- venir el jueves a hablar de Pero eso. después, porque no hay tiempo, El jueves, Bárbara Rodríguez, no Otro porque día. Bárbara Rodríguez dice que tú le regalaste una caja de fósforos que aún conserva con tu imagen y muchísimos mensajes. Finalmente, Se le hizo Un José. abrazo. fuera Bárbara. fuera de todo, porque para hablar de discurso no hay tiempo. Dale, dale. Tú quisieras, pero no hay tiempo. Sin embargo, hay un tema humano que es de un compañero tuyo, Fernando Rosa. ¿Es una injusticia en un asunto político que él esté ahí? Yo no quisiera calificar una decisión de jueces ni del Ministerio Público, pero particularmente entiendo que Fernando Rosa tiene los arraigos, tiene familia, tiene negocios mucho antes de ser regidor del PLD en los años 80, 90. Sus hijas son todas profesionales, tiene inmuebles, tiene la suscripción de 20 sacerdotes, organizaciones sociales que dan garantías de que él va a acudir a cualquier llamado de la justicia. Hoy le Entonces dieron yo el no me permiso, ¿verdad? explico Para- cómo No, un no, caso para que le que no ha entreguen los documentos que incorporado, reclaman. Oiga, Belga, los documentos que reclaman se lo entregaron hoy. que tiene un año y medio para que se le presentara cualquier nueva evidencia. No sé si se ha hecho o si se ha hecho. Lo que estoy seguro es que Fernando no es un peligro ni de fuga, ni de trasegar informaciones porque él tiene contacto con sus abogados. Y si tiene contacto con sus abogados, pueden diseñar cualquier estrategia de comunicación. En consecuencia, no es un caso de 12.000 kilos de cocaína que representa un peligro, no es un caso de violencia de género, no es un caso que entrañe un peligro de fuga. En consecuencia, me parece inhumano. Me Gracias. parece inhumano, no importa quién tome la decisión. Gracias, Valentín. Muchas gracias. Te invitamos otra vez para que nos hable del discurso, pero ya se ha hablado tanto. Ya hablarán del tanto que quizás no sea discurso del necesario. presidente, sí. Pero de muchos temas más que tú dominas y que ya también está escribiendo. Pero la ley de extinción de tus dominio me libros. gustaría. Bueno, esa fue mi ley. Por eso quiero. Eso es. Vamos a invitarlo otra vez. Sí, porque hay Sí. que hablar de ese tema, de la extinción de Sí. dominio. Y Gracias. además el presidente dijo que le iba a Exactamente. acelerar. Gracias. Pero dijo el vocero de ustedes que él tiene todos los diputados a su favor si quiere aprobar eso. La ley de dominio claro. público. Así es. Bueno, Julio César Valentín, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Internacionales de esta organización política, ha estado con nosotros. A él nuestra gratitud por su presencia y nos vamos a un corte para publicidad.